creo que las directrices que el hermano John Owen nos ha venido dando a nosotros, las que hemos recibido del hermano John Owen, que se basan en nada más ni nada menos que la escritura, porque si, a ver, si pueden recordar ahí, ¿cuál es el pasaje que estamos utilizando, que Owen tiene en este libro como principal? Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese es el pasaje que está utilizando el hermano John Owen. Y con ese ha comenzado a darnos ese montón de directrices para que nosotros podamos matar ese pecado. Entonces, tienen que ser de utilidad porque es la Biblia, ¿verdad? Es la Biblia que nosotros tenemos ahí para que nos ayude a luchar día a día contra esos enemigos, ¿verdad? Que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos enemigos? Satanás, el mundo y el enemigo que nosotros llevamos dentro, ¿verdad? Nuestro engañoso corazón, ese pecado remanente que todavía está ahí. Entonces, mientras estemos en este mundo, mis hermanos, vamos a estar necesitando el arrepentimiento y vamos a estar necesitando siempre, siempre el evangelio de nuestro Señor bendito. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Porque tenemos que seguir luchando en esta vida contra ese pecado. El pecado está trabajando durísimo. Ustedes no se imaginan cómo. De hecho, los puritanos alababan, por decirlo de una manera, que Satanás no era ningún vago. Si había algo que alabarle al enemigo era que no era un vago. Siempre estaba trabajando diligentemente. ¿Para qué? Para hacernos daño a nosotros, para hacernos pecar contra el Señor, para hacer ofender a nuestro Señor. Está activo, está despierto, está atento. Y por eso usted y yo también tenemos que estar activos, despiertos, atentos. Tenemos que estar fuertes para luchar contra la más mínima sospecha de una lujuria, de una tentación, de un pecado que quiera aparecer en nuestras vidas. Entonces, tenemos el Espíritu Santo del Señor. Los que tienen el Espíritu Santo del Señor son de Dios. Por lo tanto, son esos los que pueden mortificar el pecado. Entonces, esa fue otra de las cosas que Owen también nos dejó bien claro. Nadie, aparte de los creyentes, son los únicos que pueden mortificar. Pueden ustedes leer todo Romanos 8, pero aquí traigo un pedacito. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El verso 13 dice del mismo capítulo 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cae por su peso. Si nosotros vivimos por la carne, estamos todavía siendo dominados por la carne, esclavos de la carne, de lo que el Señor ya nos libertó, entonces, pues vamos a morir. Nosotros, los creyentes, han recibido el Espíritu, ¿para qué? Para mortificar. Son guiados por el Espíritu del Señor, son de Dios, odian, aborrecen, detestan el pecado. Entonces, importantísimo, solamente el creyente puede matar, mortificar. El incrédulo, ¿qué va a hacer? Mira, va a buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos. Ahí es donde va a buscar su ayuda. Va a buscar ayuda en brujos, como ya les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Molleja de gallina y comas, aunque suene un poco chistoso, pero es que eso pasa. Molleja de gallina la toma con no sé qué, hacen un menjurje y al final eso le va a quitar el fumado, le va a quitar el tomar, le va a quitar lo que el desamor o la tristeza, o lo que sea que ande usted, esas menjurjes, esas cosas que inventan, se lo van a quitar. Algún vicio, lo que sea, métodos antibíblicos. ¿Y qué nos ha venido dando Owen acá a nosotros? A partir de Romanos 8:13, suficiente para que nosotros entonces paremos y detengamos al enemigo cuando quiera aparecer con sus tentaciones en nosotros. Gálatas 5:16 dice, digo pues, y lo leo en la Biblia de las Américas, digo pues, andad por el Espíritu, sean guiados por el Espíritu, sean controlados por el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Verdad? Si somos controlados, si somos guiados por el Espíritu, entonces no vamos a cumplir esos deseos, porque nos estamos llenando nuestra mente, como nos había también dicho Arles en aquella prédica, llenando nuestra mente de la Biblia. ¿Para qué? Para cuando se aparezca una sospecha de algo, nosotros detenerla. Vamos a poder, mis hermanos, mortificar los pecados, si somos guiados, si somos controlados, si nos dejamos pasivamente controlar por el Espíritu, pero también sin olvidar esa responsabilidad que nosotros tenemos. Estamos andando en el Espíritu, estamos siendo diligentes, ¿verdad? Eh, una, una forma, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que
Y si estamos cayendo en pecado una y otra vez, es porque quizá, mis hermanos, estamos siendo flojos, porque estamos descuidando el andar en el Espíritu, no nos estamos ejercitando con los medios de gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, porque, y eso puede, mis hermanos, de verdad, ya lo hemos visto en capítulos pasados, donde el creyente puede de una u otra manera caer en una situación triste, por sus descuidos, por su negligencia, el enemigo está activo y es muy fuerte. Sin el poder del Espíritu Santo, entonces, jamás nosotros podemos mortificar el pecado. Ya lo vimos ahí en ese pasaje de Romanos 8:13. Estamos dependiendo de su poder diariamente y constantemente. No puede pasar un día, hermanos, de verdad, no puede pasar un día de que nosotros no supliquemos la ayuda del Espíritu, que supliquemos la ayuda al Señor, porque somos débiles. Y como les dije, también somos responsables. A nosotros como creyentes también se nos exhorta a renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, ¿verdad? No amar este mundo. Creo que ya también habíamos visto en Pecados Respetables cómo era la impiedad en el creyente, ¿verdad? Y uno dice, qué raro, impiedad en el creyente. Sí, cuando olvidamos el Señor y nos vamos devoto a las cosas del mundo. Devoto en el sentido que dedicamos todo nuestro tiempo, nuestro dinero, todo a nuestro corazón, a esa cosa del mundo, porque hay cosas muy legítimas, hay cosas muy legítimas, y el problema es cuando ya nosotros nos desvivimos por eso, ya somos un lado de nuestro Señor. Entonces, pero nos exhorta la Escritura a renovar a renovar nuestro entendimiento, a no amar este mundo, no conformarnos a este mundo, y que sea Dios más bien el que determine cómo nosotros debemos vivir. El Señor a nosotros, mis hermanos, sí, nos ha salvado, pero una vez más, de verdad, aún nosotros seguimos pecando, lastimosamente, tristemente, seguimos pecando. Como vimos la semana pasada, no hay nadie que pueda jactarse y decir, yo esta semana pasé limpio, mira cómo hice todo de bien, porque, o sea, quiere decir que esa semana no necesitó al Señor. O sea, quiere decir que esa semana no se arrodilló a clamar a fuerzas a Dios. Él pudo, ¿verdad? Yo creo que era Paul Washer el que decía, es ahí un hombre más fuerte que Cristo, ¿verdad? Una persona que no ora, hablaba él, una persona que no ora, wow, ese es un hombre más fuerte que Cristo. Cristo pasaba orando a su Padre. Entonces no hay nadie, mis hermanos, que pueda llegar y decirnos que yo no peco, yo estoy haciendo las cosas súper bien, podemos estarlas haciendo bien en dependencia de nuestro Señor y también reconociendo que en esas cosas pecamos contra Dios. Estamos rodeados de maldad en este mundo, bombardeados de un montón de inmoralidad, incluso, sí o no, somos conscientes, todos acá, somos conscientes de la música obscena que nosotros escuchamos, ¿cierto? Esa música inmoral, la vestimenta de las muchachas sensual y tentadora, lenguaje ofensivo. Y hermanos, nosotros no estamos exentos, nosotros podemos caer. Si no estamos bien preparados, si nuestros sentidos no están fuertes con la palabra en el Señor, las mentiras seductoras de este mundo a nosotros nos pueden hacer caer, van a sonar muy lindas a nosotros, pero no nos vayamos también solamente a pensar en el mundo, mi engañoso corazón me puede estar jugando me puede estar haciendo pasar una mal jugada ahí. Mi engañoso corazón me puede llevar a caer y a pecar contra el Señor. Por lo tanto, Owen nos había dicho, mantente matando el pecado o Él te matará a ti. No te tomes un día libre. Y también vimos, ¿verdad? La semana pasada, velad, esté despierto, esté atento, andemos por el Espíritu, dejémonos que Él sea el que nos dirija, la luz que nos va dirigiendo y que determine cómo nosotros cómo debemos nosotros vivir. No nos dejemos seducir por el mundo, por nuestro corazón cuando habla. Ya también habíamos visto esto. Estoy haciendo un pequeñito repaso. Cuando nos habla y nos dice, pero eso no está tan malo. Eso no está tan malo. Hágalo. Mire que los demás lo hacen también. Ya está peor. Y también leímos un poquito de Thomas Brooks, ¿verdad? Diciendo, sí, ellos, tú tomas, pero es que los otros son borrachos, ¿verdad? Para que se sientan, sí es cierto. Entonces, tenemos que velar, tenemos que estar activos, fuertes y que el Señor sea el que nos diga por medio de su palabra cómo debemos de vivir. Y ya nos ha dicho bastante, unas directrices bastante buenas de cómo nosotros podemos mortificar nuestro pecado. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, el Espíritu Santo
transforma nuestro entendimiento para que nosotros podamos verificar qué es eso que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios, el entendimiento es algo, mis hermanos, es una facultad muy importante en el hombre. El entendimiento a nosotros nos ayuda a saber qué es lo bueno y lo malo. Pero el pecado llega y lo daña todo. Todo lo corrompe. Lo que es malo nos lo va a decir que es bueno para que nosotros incurramos en pecado contra nuestro Señor. Pero cuando el Espíritu Santo transforma ese entendimiento, lo renueva, lo pone a Cristo, nosotros vamos a entender que es lo bueno, correctamente, lo aceptable y lo perfecto. Y así vamos a hacerlo, vamos a obedecerle mejor a nuestro Señor. Vamos a procurar apartarnos de lo malo y servirle solamente a Él. El pecado nos va a llevar a errores, a maldades, a inmoralidades, nos va a cegar, nos va a nublar, nos va a endurecer. Todo eso también nosotros ya lo hemos visto. Yo espero que tal vez puedan recordarlo un poco. Por eso es que nosotros necesitamos estar siendo renovados, que nuestra mente se esté renovando, ¿verdad? Conforme a lo que es la voluntad del Señor. Creo que hay un canal, no sé si lo han escuchado, que es el del canal del hermano Sproul, que se llama Renovando la Mente. Constantemente tenemos que estar renovando nuestra mente, llenándonos más del Señor. Abandonar el pecado es súper importante, abandonarlo, pero matarlo solamente lo puede hacer un creyente con la ayuda del Espíritu Santo. Mucha gente, hermanos, pueden abandonar algún vicio. Lo abandonan hasta por muy buenos años, bastantes años, pero el creyente es el único que puede matarlo porque lo hace con el Espíritu Santo. Ante los peligros del mundo y nuestro engañoso corazón, tenemos entonces que mantenernos transformando que el Espíritu Santo nos esté transformando diariamente a nosotros, apartándonos del pecado, santificándonos para el Señor y acercándonos diariamente a la fuente de todo bien, caminando bajo su luz. Hay un salmo que dice: en cuanto a mí, el acercarme a ti, Señor, es el bien. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Yo le digo a los niños, ¿qué es el bien? Acercarse al Señor. Entonces, nosotros como creyentes, eso es lo que tenemos que hacer diariamente, estar cerca del Señor, constantemente cerca de Él. Él es mi sostén, Él es mi ayuda, Él es mi fuerza, y que cuando venga cualquier cosa que quiera hacerme caer contra el Señor, me agarro de mi Padre, me sostengo en Él. Recuerdo sus promesas, como ya lo hemos visto. Recuerdo el Evangelio, de qué me rescató, qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y esas son bases fuertes y poderosas para que nosotros venzamos y podamos mortificar el pecado. Entonces, una cosa, una marca de un verdadero creyente, ¿verdad? De alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios, una evidencia genuina de una conversión es que se arrepiente de sus pecados, que mortifica su pecado, que va a poner barricada ahí para estar luchando contra el pecado. Hay muchas veces se dice, y él lo toma acá, Owen decía, muchas veces las personas están mal, pero responden: no, estoy bien, pero están mal. Otros pueden decir, y eso ya es al tiempo de nosotros, es cómo está en la lucha. Pero realmente, decía el hermano Alexander, usted está en la lucha. Y es cierto, a varios hermanos se los había dicho. Yo recuerdo haberlo escuchado decir, ¿realmente usted está luchando? Y hasta era confrontador. Era confrontador, y a veces uno decía, caramba, sí, tengo que ponerme a ver qué hago con eso. Porque es muy fácil, wow, en la lucha, qué manera, qué guerrero hay ahí. Pero en su secreto no lucha absolutamente nada, se sienta y no hace nada contra el enemigo. Entonces, un creyente, mis hermanos, odia el pecado, lo aborrece, lo detesta, llevó a la cruz a Cristo y lo ve molido por sus pecados. Entonces no puede tener una amistad con el pecado, lo detesta, lo quiere lejos. Entonces va a mortificar, va a buscar matar a aquel que mató a su Señor, que llevó a la cruz a su Señor. Entonces va a comenzar a confesar su pecado, se ha ofendido al Señor, busca apartarse, ¿verdad? Va a buscar a quitarse de eso. No va, no, no hay hombre, no hay hombre. Yo sigo remarcando esto. No hay hombre que no peque. Mis hermanos, seguimos nosotros pecando, y el creyente es el que se duele, el que se quebranta. Eso también nosotros lo vimos, pero reconoce que hay gracia en el Señor, hay gracia en ese evangelio.
Ahí está donde nosotros muchas veces podemos tener el evangelio en la boca, pero realmente lo ponemos en práctica. Ahí está la gracia. Mi evangelio me sostiene a mí en todo momento. Recuerda que en Cristo hay perdón y esto, ¿verdad? Esto es lo que lo distingue a ese creyente de una falsa moralidad, de un legalismo, de andar excusando su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué lo distingue? Porque el creyente no confía en sus fuerzas. Ahí va débil, en bancarrota, como habíamos visto también, cae delante de su Señor dolido. Busca cualquier lugar donde he pecado contra el Señor, pero necesito confesarlo, necesito decirlo, porque lo he ofendido. Aquel que no sintió absolutamente nada. No, es que yo estoy haciendo las cosas súper bien, yo no peco contra el Señor, porque puede haber ese sentido en nosotros. Peca contra el Señor y ya es como si nada. Está cauterizado probablemente. No vive por apariencias ese creyente. Va a Cristo por ayuda, encuentra consuelo en Él ahí. Entiende que bien por la gracia de Dios en el Evangelio, que en Jesucristo hay perdón. En Cristo hay perdón, mucho, abundante perdón. ¿Para qué? Para que el Señor le perdone, para seguir en pecado. Para que el Señor le perdone y seguir cayendo en eso mismo. No, para seguir luchando. Pero de verdad, lucha fuerte para hacer la voluntad de Dios en dependencia de su Espíritu Santo. Entonces, todos esos ataques del enemigo que nosotros vamos a tener, mis hermanos, estamos en este mundo. Vamos a tener ataques del enemigo por todos lados, por todos los bandos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos esa armadura, vestirnos del Señor. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar firmes y fuertes contra cualquier cosa que quiera hacernos daño y pecar principalmente contra nuestro Señor. Hablando de consuelo, porque muchas veces uno eh, se puede sentir como, caramba, solo pecado, eso que yo peco, pero que solo pecado, ¿y dónde está Cristo? Y que, ¿verdad? Hay un catecismo, se llama el Catecismo de Heidelberg, y tiene 3 preguntas. Voy a tomar las 3 preguntas de este Catecismo de Heidelberg para que nos dé consuelo, pero que para que también, además de darnos consuelo, nos ponga los pies en la tierra. Voy a comenzar con consuelo. Y oigan qué bien esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo? Es la primera. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respóndenos, hermanos. Respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo eternamente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda, de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes. Es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Entonces, esto es consuelo. Si lo escuchó bien, esto da consuelo, alegra. El consuelo que tenía. De hecho, así fue escrito el Catecismo de Heidelberg, para consolar. Esto es consuelo, mis hermanos, para el creyente que no depende de sus fuerzas, que está totalmente, pone su esperanza, su alegría, su gozo en Cristo, que me libró del poder del diablo, por el cual yo alguna vez estuve. ¿Y para qué? Para vivir para su gloria, para vivir hoy en adelante para su gloria, para hacer su santa voluntad. Segunda pregunta. ¿Cuántas cosas debes saber para qué? ¿Cuántas cosas debo saber para qué? Gozando de esta consolación, estoy gozando de esta consolación. ¿Qué debo saber? Para que puedas vivir y morir dichosamente. Ya gozamos los creyentes de esa consolación. ¿Qué debo saber yo? ¿Qué es necesario que me digan que debo saber para vivir y morir dichosamente? Respuesta, son 3. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? ¿Ve dónde comenzó? ¿Cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que le debo a Dios por su redención. Pregunta 3, y esto les va a recordar algo que nosotros vimos. ¿Cómo conoces tu miseria? ¿Quién nos decía a nosotros nuestra miseria, nuestra incapacidad? Dice la respuesta, por la ley de Dios. No podemos nosotros de ninguna manera ignorar la primera de la pregunta 2. Lo primero que dicen aquí los hermanos, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? Estamos consolados en que Cristo nos ha liberado
del poder del enemigo para vivir para su gloria, pero seamos conscientes de que nosotros, mis hermanos, pecamos aún. Cuán grandes son mis pecados y miserias de los que Cristo me libró y de los que hasta el día de hoy tengo que vivir luchando. Si nosotros obviamos esa primera, ¿verdad? Si nosotros ignoramos esa primera, cuán grandes son mis pecados y miserias, nosotros venimos a ser como unos fariseos, sanos que no tienen necesidad de médico, sanos que no tienen necesidad de médico. Ignoremos la primera y mire cómo repercute. Si usted no necesita, digamos, si usted ignora la primera, que no reconoce cuán grandes son sus pecados, cuán grandes son sus miserias, usted no necesita la segunda. ¿De qué manera puedo ser liberado de ellos? Usted necesita un libertador. Yo no tengo pecado, yo soy bien, me jacto de, yo no necesito un libertador. Y como no necesito un libertador, usted no hay nada que redimirle, no tienen que redimirlo de absolutamente nada, usted no tiene que darle gracias a nadie. Las tres que están ahí, no reconozco mis pecados y miserias, no necesito un libertador y por lo tanto, ¿a quién le voy a dar gracias? Si yo soy como ese fariseo de Lucas 18, yo no soy tan bueno, Señor. Qué genial hombre cree usted en mí. No es así como el creyente de ninguna manera va a pensar. Sabe que hay pecado en su vida, pero Cristo me libró del poder de Satanás y a Él le debo toda la gloria, la honra y la adoración. De hecho, una señal de un impío, según Romanos, es que no le dieron gracia a su Creador. ¿Cómo vive el creyente? En constante agradecimiento. Por eso nosotros cuando estamos sentados en algún lugar, no nos importa si tenemos pena, no nos importa si nos va a ver la gente, damos gracias al Señor por lo que nos ha dado. Si estamos en la universidad, si estamos donde sea que estemos, nosotros vamos a dar gracias a nuestro Señor. Por lo que sea que el Señor, incluso si trae alguna situación difícil a nuestra vida, gracias porque de alguna manera esto va a ayudar para mi salvación, como dice ahí. Y es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación, dice ahí la respuesta a esa primera pregunta. Eso es consuelo para el creyente solamente. Entonces, si no tenemos tampoco, y esto es ya para ir terminando, no ignoremos su ley. Porque nosotros cuando vemos que la ley nos habla, como la ley nos enseña nuestras miserias, como la ley nos enseña nuestros pecados, a nosotros nos gusta hacerla a un lado. ¿A quién le gusta que le estén diciendo las cosas malas que tiene? ¿Verdad? A nadie. La ley nos dice, sí, estás pecando contra el Señor, estás ofendiendo al Señor. Deje que la ley hable a nosotros mismos, que nos hable ahí fuerte al corazón. Escuchémosla, tiene cosas muy importantes que decir, porque a la postre, la ley a nosotros, mis hermanos, nos apunta al Señor Jesucristo. O sea, nosotros hay gente que puede alegar, no, es que yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y no escuchan lo que la ley tiene que decir y entran en graves problemas. Ya habíamos visto, ¿verdad? Lo del antinomianismo. Dejemos que hable, qué es lo que nos tiene que decir? Qué grandes pecadores somos, pero hay un Salvador que puede perdonarte de esos pecados. Romanos 10:3 dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Y el creer lo da el Señor también. Entonces, no tratemos de callar nuestras conciencias o ignorar, ¿verdad? Y eso es algo que menciona Owen acá en ese capítulo, que él dice, y una vez más lo toca, no tratemos de callar cuando el Señor está dando su veredicto en mi vida, ¿verdad? Dios está hablando y esa incomodidad que hay ahí, el Señor está diciendo, eso no es correcto, eso me ofende a mí, eso que usted está haciendo, diciendo, pensando, me ofende. Y está el corazón conmovido porque Dios está hablando, ¿verdad? El creyente lo está inquietando. Ya sea esa lujuria, ese pensamiento, eso que piensas hacer, eso que piensas decir, va mal motivado. Pare. El Señor ahí está. ¿Por qué? Porque el creyente está lleno de la palabra del Señor. Espíritu Santo a nosotros, mis hermanos, habla en nuestras conciencias. Entonces pongamos atención a lo que la ley tiene que decirnos, lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Si no ponemos atención, si no le ponemos atención, entonces vamos a vernos expuestos a un montón de pecados y a un montón de cosas, mis hermanos. Y como lo mencioné, hay una falsa religiosidad, ¿verdad? A un legalismo, una falsa moral y a vivir solo y únicamente por apariencias. Entonces, Dios nos da a nosotros advertencias tiernas.
Eso es algo que también yo le digo a los niños, los mandamientos de Dios son buenos. Dios nos da a nosotros mandamientos buenos por buenas razones. Dios a nosotros no nos da en la Biblia en ningún momento, hagan lo malo. Todo lo que Dios nos manda en la Escritura es bueno, porque Dios es bueno y nunca puede ir contra su naturaleza. Entonces, lo que Dios nos está dando a nosotros en la Escritura debe darnos consuelo, alegría y gozo de saber que Dios quiere para el creyente lo bueno. Nos da esas advertencias tiernas también para que nosotros nos examinemos, ¿verdad? Voy de nuevo. ¿Cuál es mi motivación al decir, pensar o hacer esto? ¿Verdad? Muchas veces nosotros somos los que queremos hablarnos paz, ¿no? Pero yo vuelvo y lo repito. No, pero es que aquel lo hace peor que mí. Yo lo vi que es bien. Es que yo hago, pero él no. Y ya me siento más. Y comienzo a justificar mis otros pecados que también los voy escondiendo ahí. Bajo él, el otro es peor. Nosotros, mis hermanos, dice, de hecho, esto lo decía un escritor, dice, nosotros tendemos a ser adulados por nuestra bondad y necesitamos que nos despierten a la realidad del pecado. Tanto el creyente como el no creyente necesitan ser, el creyente como el no creyente necesitan ser sacudidos y despertados a la gravedad del pecado. Y él decía, por la predicación. Voy a alargarme un poquito. Él decía esto, necesitan ser sacudidos y despertados a la gravedad del pecado por la predicación. Entonces, vuelvo y repito lo de Thomas Brooks. Tú eres orgulloso, pero ellos son más. Tú bebes, pero los demás son borrachos, así que tranquilo. Agrego unas más. Todo el mundo lo hace, nadie tiene, no tiene nada de malo. Usted también puede hacerlo, tranquilo, no se preocupe. No se sienta mal. No es la gran cosa. Y lo otro lado es minimizar el pecado. Y desde púlpitos, muchos predicadores no hablan del pecado. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo que la gente se le vaya. Comienzan a contar chistes, comienzan a ablandar las cosas. Muchos por sostenerse para que les siguen pagando, no dicen las cosas como tienen que ser, con denuedo, con valentía y exponer a las personas, tirar, como decían los puritanos, una flecha al corazón que los haga investigarse o examinarse si realmente están viviendo para la gloria de Dios. No, ya no lo hacen, ya no tiran esas flechas escrutiñadoras que clavan ahí. Usted dice, esto me lo parece que me lo están diciendo a mí directamente. Ya no dicen eso, entonces echan un chiste. Se ponen a hablar un montón de cosas que nada que ver. Y todas las personas salen felices. El hermano Mariano nos lo ha hecho desde aquí bastante. Que usted es un campeón, que usted es genial y que la gente sale feliz de ahí. ¿Y qué? Pasan y echan más para el pastor. Y se le acercan a darle más al pastor o al que sea que esté ahí. Y lo tienen contento. Que Dios nos libre a nosotros de aquí. De verdad. De que un día, por eso, nosotros comencemos a ablandar las cosas y no a decir realmente la gravedad que tiene el pecado. Yo leí esto de Bunyan. Te entristecerá, dice Bunyan, ver a toda tu parroquia, o sea, las personas que van a la iglesia, venir tras de ti al infierno. O sea, vienen detrás de mí al infierno gritando, podemos agradecerte por esto. No nos enseñaste la verdad, nos engañaste con fábulas. Tenían miedo de confrontar nuestros pecados para que no quitáramos el pan de tu boca. Así hay un montón de hombres que a nosotros nos debería doler, pero ellos, mis hermanos, probablemente incluso saben y tienen, como se ha visto en el país, incluso se les ofrece ayuda para que se reformen y lo dejan. ¿Por qué? Porque no quieren que quiten el pan de su boca. Y otros que gracias al Señor, cuando comienzan a predicar y a exponer el evangelio como tiene que ser, porque si se expone el evangelio, tiene que exponerse la gravedad del pecado, comienza a irse la gente. Y usted sabe que queda un poquito de gente en esas iglesias. Comencémonos viendo a nosotros mismos entonces cuando comienzan a predicar desde aquí los hermanos, antes de ir a ver a los demás. Yo no sé cuántas veces he dicho esto, pero nosotros podemos ver, eso lo decían los puritanos también, podemos ver miles de pecados en los demás, pero uno solo en mí, yo no lo veo. Nos decimos a nosotros, paz, paz, alma mía, disfruta de esa justicia que te has ganado. Yo no soy como los demás. Y ese, mis hermanos, es un descenso a un engaño peligrosísimo. Una mente nublada que ciega, esa plaga de pecado que aún mora en nosotros. Decimos que necesitamos el evangelio, entonces, porque seguimos en este cuerpo, necesitamos que el Señor siga ayudándonos.
Seguimos pecando y solamente el Evangelio entonces tiene poder para seguir ayudándonos a nosotros a vencer. Entonces, cuando Dios en su palabra nos hable, ¿verdad? Cuando nos hable en la predicación, cuando lo hable a usted cuando esté leyendo su Biblia, no digamos en la mente, uff, esta está buena apenas para fulanito, porque eso pasa. Uy, qué dicha que vino para que oyera. Esto era apenas para él o para ella. Eso es como, en palabras de nosotros, quitarse el tiro. Examínense, porque a nosotros no nos gusta examinarnos. La revelación de la grandeza de Dios que nosotros vimos, su majestad, su gloria, su santidad, hace que se exponga la malignidad de nuestro pecado. Si usted está considerando realmente la grandeza de Dios, su majestad, su santidad, va a quedar expuesto. Es que definitivamente usted va a quedar expuesto. Usted no puede quedar ahí como, no hombre Señor, me pongo a la par suya. Jamás. Usted va a quedar expuesto. ¿Para qué? Para que se arrodille y diga, no Señor, cuán vil he sido yo, cuán vil sigo siendo. Isaías 5:6 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Otra vez, aquel himno, inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Dice un escritor, ya para ir terminando, muchos puritanos demostraron la atrocidad del pecado al señalar sus consecuencias para aquel que es el epítome, para aquel que es el más importante y perfección de la humanidad, el Dios hombre, o sea, es el Señor Jesucristo. Eso debería ser suficiente para derretir el corazón de cualquier creyente. El pecado fue imputado al sin pecado. El infierno en el que incurrió en ese árbol maldito, revela su verdadera naturaleza cuando envolvió al Cordero sin mancha en la furia de la ira todopoderosa de Dios. La redención tuvo un costo alto, el costo de la sangre preciosa del propio y mismísimo Hijo de Dios, porque nada, absolutamente nada, podía redimir al hombre de su pecado. Entonces, mis hermanos, sí, hablamos fuerte del pecado, tenemos que hablar fuerte del pecado, tenemos que despertarnos, tenemos que ser sacudidos a que nos demos cuenta realmente de la atrocidad, de la gravedad del pecado, pero también nosotros tenemos ese evangelio, ahí es donde lo aplicamos, el evangelio. Ponga atención a las prédicas. Si no las entiende, estudie en su casa, porque son de mucha bendición para nosotros. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.